¿por qué sanamos a los enfermos y echamos fuera demonios en el nombre de Jesucristo? Pues la respuesta para este tema debería ser muy sencillo, pues por obediencia. Pero por el hecho de que muchos desconocen la palabra y otros conocen la palabra pero la malinterpretan, pues voy a dar explicaciones con la palabra de Dios, voy a responder con la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? La palabra nos dice en Mateo 10, del 1 al 8, y dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero que el Señor hizo cuando convocó a los 12 discípulos ya para enviarlo, fue darle poder y autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Continúa la palabra. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: Pedro, Andrés y su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también les entregó. A estos 12 se envió Jesús. Estos fueron los primeros 12, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son estos 12 discípulos. Ellos fueron seleccionados prácticamente solamente para el pueblo de Israel. Ya Pablo y nosotros los demás para todos los gentiles. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. El mandamiento para los discípulos nunca, y discípulos somos todos. Si yo verdaderamente sigo a Jesús, soy discípulo de Jesús. El mismo mandamiento de los primeros 12, ese mismo mandamiento me corresponde a mí. Si tú supuestamente eres siervo o sierva de Dios, el mismo mandamiento te corresponde a ti. Ahora bien, en Lucas 10, 1 al 12, ya no eran 12. Aparte de esos 12, ahora envió 60 más mínimo. Y dice la palabra en Lucas 10, del 1 al 12. Y después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y al lugar a donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Otra vez el mandamiento: y sanad a los enfermos en ella hubiere, y decidles: se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y nos os recibieren, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros, pero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión en aquel día que aquella ciudad. Entonces el mandamiento para los primeros 12 fue ir a predicar el reino de Dios, pero sanar a los enfermos y echar fuera demonios. El mandamiento para los 70 fue el mismo que para los primeros 12. Sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el reino de Dios. Pero la palabra continúa, porque no quedan ahí los discípulos. Luego dice la palabra en Marcos 16, 20. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentándose a la diestra de Dios.
Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, como miran, los primeros 2 se lo envió a predicar el reino, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Luego envió 70 con la misma misión. Pero luego en Marcos 16:16 dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento que tenemos como discípulos de Dios. No todo el que dice yo soy siervo de Dios es siervo de Dios. Si yo miro las señales en ti, de que así como los discípulos primeros, cuando tú vas y predicas, el Señor confirma su palabra a través de las señales que sirven a través de ti, sé que tú eres su discípulo. Pero si solamente hablas y no hay señales a través de ti, pues yo te digo, aún tienes tiempo. Te puedes arrepentir. No señales la palabra de Dios. No piense que el Señor ha cambiado su palabra. No piense que el Señor es otro. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Si cuando tú hablas no hay señales, si tu pastor habla y nada pasa, si yo salgo allá afuera y hablo y nada pasa, no es para que yo juzgue a Dios o juzgue la palabra. Es para que me juzgue a mí mismo porque algo está mal. Significa que o yo soy mentiroso o Dios es mentiroso. Porque el Señor dice que aquellos que creyeren en su nombre estarán estas señales. ¿Y qué crees? El Señor es Dios. Él no miente. Él no es hombre para mentir. Si Él dijo que aquellos que creyeren conforme a su palabra, aquellos que creyeren en verdad y en justicia, porque todos dicen creo, creo, creo. Hasta la gallina dicen creo. El diablo cree y tiembla. Porque el Señor le dio poder y autoridad a sus discípulos. Se lo dio a los primeros 12, se lo dio luego a los 70 y luego dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, enseñándole lo que yo le he enseñado. Que fue una de las cosas que el Señor le enseñó, a destruir las obras de las tinieblas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principado, contra potestades, contra los huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no podemos enfrentar lo que no miramos, que son espíritus, si caminamos en la carne. Y es tristemente lo que ha hecho la iglesia hasta el día de hoy. Ha dejado el poder de Dios a un lado y se ha enfocado en hablar, como si nuestra lucha fuera con personas. Es bueno, ciertamente el predicar la palabra es parte del evangelio de Cristo. Por el Señor Jesús, de ejemplo, lo tenemos. Él nunca fue a una ciudad y solamente habló, habló y habló y dejó al oprimido atado, al enfermo enfermo y al que estaba atado por el diablo lo dejó atado. El Señor nunca hizo eso. Y Él es nuestro modelo a seguir. Pero también, como ejemplo, manda a los discípulos con la misión que lo envió. Y si hacemos esto, lo que hizo el Señor, y si hacemos lo que Él también envió a sus discípulos, entonces estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo y estamos destruyendo las obras de las tinieblas. Pero si solo hablamos, como hacen la mayoría en este tiempo, que han seguido religiones, doctrina de hombres, en vez de seguir la palabra de Dios que es precisa y clara, Satanás se ríe. Y todo está atado, todo está enfermo, y se rompen los matrimonios. Como que si el Espíritu Santo está en nosotros, y todavía oramos y oramos y nadie se sana. Si al Señor Jesús le tocaban hasta la ropa y se sanaban. Entonces, si Él está en nosotros, que es el Espíritu Santo, cuando hacemos lo que Él dijo, que pongamos la mano sobre los enfermos, oremos, algo tiene que pasar. O no, pastor, porque yo hice eso mismo, o el pastor mío ora de la iglesia y él pone la mano, pero nada pasa. Pues tristemente no cree. Tristemente tiene que arrepentirse. Tristemente, eso indica que hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas, quizás están siguiendo una religión y no son discípulos de Jesús. Isaías 53, 4, 5. El profeta Isaías profetizando. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él no solamente murió para que tú y yo fuéramos salvos, Él también pagó el precio por nuestra salud. Como dice la palabra claramente, incluso antes de que Él viniera, por sus llagas fuimos sanados. Esos ramalazos que Él recibió en su carne, lo recibió para que tú y yo, en el nombre de Él, podamos ser sanos. Así que sanamos a los enfermos. Es porque por la gracia de Dios, es su voluntad, y por su misericordia y por su gran amor que nos pagó, Él proveyó para que tú y yo y todo aquel que en Él creyere fuera sano. Santiago 5, 14, 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si estuviere en pecados, le serán perdonados. No solamente el Señor nos manda a que vayamos donde los ancianos de la iglesia, a que oren por nosotros y nos unjan con aceite, y que seremos sanados. La oración de fe nos sanará, pero también dice, si estuvieran en pecado, sus pecados les serán perdonados. Cuando hacemos lo que el Señor nos manda, cuando recibimos sanidad conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, aun si tenemos pecados ocultos, no son perdonados. Pero ¿qué creen que sucede cuando hacen lo contrario? Y en vez de creerle al Señor y de ser obediente, lo que Él manda, que si alguno está enfermo, vaya donde los ancianos de la iglesia, van donde los ancianos del mundo y van donde un médico y todavía toman droga. Esa atadura le da un poder enorme a Satanás sobre sus vidas, sobre su alma, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus finanzas. Cuando consumen droga, prácticamente le están entregando a Satanás cada una de las áreas de su vida. El daño físico que reciben aquellos que consumen marihuana, cocaína y cualquier otra de esas drogas no se compara con el daño espiritual que reciben aquellos de ustedes que dicen seguir a Cristo y por su poca fe, por no creer en lo que el Señor dice, por no creer en la provisión de Dios, por no aceptar la provisión de Dios, todavía pisan el nombre de Jesús, quien recibió esos ramalazos en su espalda para que tú y todo aquel que en él crea sea sano. Blasfeman el nombre del Señor porque no creen en él. Dicen, creo en ti, Señor Jesús, pero cuando viene la verdad, cuando te viene el dolor o la enfermedad, este padecimiento y este sufrimiento y este gran sacrificio que el Señor hizo para que tú puedas ser sano, lo pisoteas y vas y pagas dinero a cambio. Te vas mejor a la solución del mundo. Te cuesta dinero, pecas al hacerlo, consume droga. Si no tenía pecado, ahora tienen más pecado por poca fe. Y le estoy hablando bien claro. Yo sé que a todos les gusta que le den palmadita en la espalda y que le digan que todo está bien. No están bien las cosas. Son idólatras. Esta palabra que el Señor le da es para ustedes. Ustedes son aquellos de lo que dice la palabra de Dios. Y aún mirando que la tercera parte de los hombres murieron, no se arrepintieron de su idolatría y de su hechicería. Cuando consumen droga, cuando van al hombre a ser sano y consumen droga, la medicina, las drogas, es hechicería, es brujería, es idolatría. El significado de la palabra fármaco, que viene de farmaquía, farmacoi, es idolatría, brujería, hechicería, magia negra, vudú. Esta palabra habla en revelación. Con estas plagas murieron la tercera parte de los hombres. Y aún así, no se arrepintieron de su idolatría, de su hechicería. Esta palabra se refiere muy específicamente, en gran manera, es al consumo de drogas. Al consumo de drogas, porque el Señor padeció por ti, Él proveyó para ti, sufrió por ti, pero no le crees a Él, prefiere las drogas, eres idólatra, no crees en Dios, crees en el hombre, es idolatría, pero consumes drogas, es brujería, y aún así dice la palabra, por cosas como esta viene la ira de Dios sobre los hijos desobediencias, que son la mayoría de ustedes que escuchan. Arrepiéndanse, el tiempo se acerca. ¿Piensa que no habrá un castigo para aquellos que contaminen el templo de Dios? Pues por seguro que lo habrá. Claro, el diablo no quiere que tú lo sepas, pero la verdad es esa. El castigo es fuerte. Proverbios 3:5-8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. En conclusión, sanamos a los enfermos por obediencia a Dios, porque es mandato de Dios. A esto el Señor mandó a sus discípulos. Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra que yo tenía para compartir en este día.